En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, 21, 33 al 43, y del 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces les dijo Jesús: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes del reino de Dios, y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este viernes de la segunda semana del tiempo de la Cuaresma. Nuestro espacio, palabra, espíritu y vida. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos preguntaron a Jesús con qué autoridad hacía las cosas. Ellos se consideraban los dueños de todo y pensaban que nadie podía decir nada sin su permiso. La respuesta de Jesús consta de 3 partes. Primero, él plantea una pregunta y quiere saber de ellos si Juan el Bautista era del cielo o de la tierra. Mateo 21, 24, 27. Segundo, contó la parábola de los 2 hijos. Mateo 21, 28, 32. Y cuenta la parábola de la viña. Mateo 21, 33, 46, que es el Evangelio de hoy. Con este contexto, permítame hacer unos puntos de reflexión. Primero, la parábola de la viña. Jesús empieza: escuchen otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La parábola es un resumen de la historia de Israel, sacado del profeta Isaías, capítulo 5. Jesús se dirige a los jefes de los sacerdotes, a los ancianos y a los fariseos, y responde a su pregunta sobre el origen de su autoridad. Por medio de la parábola, Jesús aclara el origen de su autoridad. Primero, Él es el Hijo, el heredero. Segundo, Él denuncia el abuso de las autoridades de los viñadores, sacerdotes y ancianos que no cuidan del pueblo de Dios. Tercero, defiende la autoridad de los profetas enviados por Dios, pero masacrados por los sacerdotes y ancianos. Y cuarto, desenmascara a las autoridades que manipulan la religión y matan al Hijo, porque no quieren perder la fuente de la renta que consiguieron acumular para sí a lo largo de los siglos. Segundo punto de reflexión: la sentencia dada por ellos mismos. Al final de la parábola, Jesús pregunta: cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Ellos no caen en cuenta que la parábola hablaba de ellos mismos. Por esto, por la respuesta dada, decretaron su propia condena.
Contestaron: a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Varias veces Jesús usa este mismo método. Lleva a la persona a que diga la verdad sobre sí misma sin que se dé cuenta de que se está condenando a sí misma. Por ejemplo, en el caso del fariseo que condena a la mujer considerándola pecadora, Lucas 7, o en el caso de la parábola de los 2 hijos, Mateo 21. Tercero, la sentencia dada por ellos mismos es confirmada por su mismo comportamiento. Por medio de la aclaración de Jesús, los sacerdotes, ancianos y fariseos entendieron que la parábola hablaba de ellos mismos, pero no se convirtieron. Al contrario, mantuvieron su proyecto de matar a Jesús, rechazaron la piedra fundamental, pero no tuvieron el valor de hacerlo abiertamente porque temían a la gente. Cuarto, los grupos de poder en el tiempo de Jesús. En el Evangelio de hoy aparecen algunos de los grupos que en aquel tiempo ejercían el poder sobre el pueblo: los sacerdotes, los ancianos y los fariseos. Sigue aquí una breve información de estos grupos. Primero, los sacerdotes. Eran los encargados del culto en el templo. La gente llevaba el diezmo y los otros impuestos y ofertas para pagar sus promesas. El sumo sacerdote ocupaba un lugar muy importante en la vida de la nación, sobre todo después del exilio. Era escogido nominado entre los 3 o 4 familias aristócratas que tenían más poder y riqueza. Segundo, los ancianos o jefes del pueblo. Eran los líderes locales en las diversas aldeas y ciudades. Su origen venía de los jefes de las tribus antiguas. Tercero, los saduceos. Eran la élite laica aristocrática de la sociedad. Muchos de ellos eran ricos comerciantes o latifundistas. Desde el punto de vista religioso eran conservadores. No aceptaban las verdades defendidas por los fariseos, como la fe en la resurrección o la existencia de los ángeles. Cuarto, los fariseos. Significa separados. Ellos luchaban para que a través de la observancia de la ley de la pureza, la gente llegara a ser pura, separada y santa como exigía la ley y la tradición. Por el testimonio ejemplar de su vida dentro de las normas de la época, ellos tenían un liderazgo moral muy grande en las aldeas de Galilea. Y quinto, los escribas o doctores de la ley. Eran los encargados de la enseñanza, dedicaban su vida al estudio de la ley de Dios y enseñaban a la gente cómo observar en todo la ley de Dios. No todos los escribas eran de la misma línea. Algunos estaban unidos a los fariseos, otros a los saduceos. Que Dios, por medio de su palabra, nos ayude a poner por obra todo aquello que vivimos. Así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones y un santo día.